Después de la parte anterior donde hubo una batalla bastante intensa, podemos ver al ciempiés atrapado en un pequeño círculo mágico, y el Kaiser dice que sin duda es un familiar de un hechicero oscuro, y pregunta que si de verdad le están diciendo que ese ser salió de la mansión. Varden dice que sí, y la noche anterior surgió inesperadamente en el baño de su habitación, y basándose en su dirección de aparición, parece haber ingresado por la ventana, o quizás ya estaba dentro de la mansión, pero Yvonne dice que todas las ventanas estaban cerradas, y Varden pregunta si podría ser que le haya seguido cuando recientemente fue al campo de batalla para preparar un informe. Su padre dice que es una deducción válida, aunque duda que sea la causa. Varden pregunta que qué dice, y ante esto su padre se pone serio, porque los familiares son criaturas que solo los hechiceros oscuros más poderosos pueden contratar con sus vidas en juego como garantía, e inmediatamente después del pacto, el familiar y el contratista quedan fuertemente vinculados y no pueden separarse mucho. Y Varden pregunta que si quiere decir que un hechicero oscuro está ahí en la capital en ese momento. Su padre dice que así es, y es alguien lo suficientemente audaz y desvergonzado como para enviar directamente un familiar a la mansión del Gran Duque. También mencionan que los hechiceros oscuros son individuos que han pactado con los demonios del imperio incitando a los monstruos a desencadenar guerras. Y se dice que los más habilidosos entre ellos pueden dominar a los familiares demoníacos, dotados de un poder formidable como si fueran extensiones de sus propias manos, y debido a eso el imperio impone castigos rigurosos a quienes se relacionan con la magia negra o controlar minuciosamente la información acerca de ella. Pero Yvonne piensa que sin embargo ahora hay un hechicero oscuro deambulando libremente por la capital del imperio. Y se pregunta que si es posible que la sombra que se encontraba detrás de ella también fuera un familiar, porque el duque es el maestro de la torre de hechiceros, y parece estar bien informado de los hechiceros oscuros, y se pregunta si debería preguntarle, pero Varden dice que la situación es más seria de lo que imaginaban, y le pregunta a su padre que qué cree que estaba buscando lograr, pero el Kaiser dice que en ese momento no tiene suficiente información para afirmar algo con certeza, porque sí le están apuntando. Le pregunta si tiene alguna idea de por qué podría ser. Varden dice que bueno, porque sinceramente no lo sabe, y aparte de haber participado en la guerra no cree que haya hecho algo que le vincule directamente con ellos. Su padre dice que entiende, y como desconocen su objetivo es primordial enfocarse en asegurar primeramente su protección. Yvonne se ve preocupada, y se pregunta que por qué Varden está siendo el objetivo, o que si acaso podría estar relacionado con el hecho de que en la novela original Yvonne se convierte en la gran hechicera oscura, pero aunque renunció ese papel de villana para evitar tal asesinato, no desea convertirse en una hechicera oscura en absoluto. Pero su padre pide que mantengan eso en secreto, e Yvonne se pregunta que cómo llegó a convertirse en una, en primer lugar, hechicera, pero piensa que existe la posibilidad de que no fuera su elección. Esto le alarma, porque entonces podría haber un incidente relacionado que ocurra pronto, y al final se enfrentará a la posibilidad de convertirse en una hechicera oscura, y ésta se está perdiendo en una oscuridad, preguntándose que qué es lo que le espera, pero en ese instante, el Kaiser pregunta que cómo logró vencerlo, mientras que Yvonne se pregunta que qué hará, y su padre dice que la cáscara era muy resistente y ni siquiera la magia ni la espada habrían sido efectivas. Varden dice que sobre eso, e Yvonne piensa no querer que se lo diga, y se siente nerviosa. Mientras vemos el brazalete todo destrozado, el Kaiser pregunta que cómo que fue Yvonne quien lo derrotó con eso, y pregunta que si eso es cierto. Yvonne dice que sí, y su padre vuelve a preguntar que si realmente usó eso. Varden dice que es un brazalete, y su padre le pregunta si venció a un familiar con un brazalete. Yvonne dice que bueno, porque en realidad lo arrojó y no había nada más en ese momento. Su padre le pregunta que por qué no recurrió a la magia, e Yvonne se ríe, porque es que. Y se pregunta si debería revelar que no puede usar magia en ese momento, y aquí podemos ver el teatro imaginario de Yvonne. Número 1. Esperanza, en el que su padre le pregunta que qué dice. Porque hay que comprar todos los tils de inmediato, e Yvonne le da las gracias a su padre. Hermano, y Varden dice que debió haberles avisado antes. Pero aquí está la escena número 2 del teatro. Desesperación,
en la que su padre le pregunta que qué dice, que si acaso tuvo un accidente. Yvonne dice que en realidad no sabe cómo llegó a ese punto. Pero su hermano pregunta, que si entonces todo ese tiempo fingió que su personalidad había cambiado, pero Yvonne está preocupada, y piensa que todavía no han establecido mucha confianza y eso le genera ansiedad. Yvonne dice que ella, pero alguien dice que todo es su culpa e Yvonne abre los ojos y queda incierta. Es Varden, que dice que en ese momento se encontraba completamente atrapado por ese familiar, y si hubiera empleado magia ofensiva él también habría sido arrastrado. Pero Yvonne piensa que en realidad tuvo la oportunidad de utilizar magia antes de que le atrapara, y Varden dice que en esas circunstancias la elección de ella fue la más acertada. Yvonne se pregunta si le está protegiendo, porque piensa que se siente avergonzada por no haber podido usar magia. Pero su padre dice que lo entiende, y pregunta que si ninguno de ellos resultó herido, y esto atrae la atención de Varden, quien levanta su rostro y dice que sí, está ileso. Yvonne dice que gracias a él, también se encuentra bien, y piensa que se siente algo conmovida, y aunque ha estado siendo amable con él últimamente, esa repentina amabilidad le hace sentir incómoda, pero quizás siempre quiso llevarse bien con ella. Pero su padre se ve muy feliz, y esto, porque derrotó a un familiar solo con fuerza al igual que su madre, Camila. Ante esto, tanto Yvonne como Varden pregunta que si su madre, el Kaiser dice que sí, porque ella era una destacada caballero extremadamente fuerte, y ella le conquistó cuando la vio enfrentarse a un oso sin armas durante una competencia de caza real, y a alguien de tal fortaleza. Pero en ese instante Yvonne y Varden se quedan en silencio, y su padre tose, porque al parecer se está desviando. Pero dice que en fin investigará más sobre eso, y pregunta que si tienen algo más que agregar. Varden dice que aún queda un asunto importante. Su padre dice que le escucha. Varden dice que para ser directo, el duque de Yells está coqueteando e incomodando a Yvonne. Esto deja a Yvonne incierta, y a su padre bastante sorprendido. Y Varden dice que el duque insiste tanto que los rumores sobre su relación se han esparcido por todo el palacio y la academia. Y todo esto porque él escuchó muchos rumores. Pero Varden dice que eso sucede aunque él es naturalmente amable con todos, y le preocupa que ella pueda malinterpretar su amabilidad y termine lastimada. Pero Yvonne dice que eso no es cierto, y todo es un malentendido. Pero su padre le grita que si en algún momento vuelve a coquetear con su querida Yvonne se lo tiene a hacer saber, porque él se encargará personalmente de advertirle. Pero Yvonne se pregunta, que por qué nadie le escucha, pero ese instante llega alguien, que dice lamentar interrumpir la reunión, pero hay un invitado esperando a la princesa. Varden se pregunta que si a su hermana, y su padre, que como que una invitada, y mencionan que es la primera vez que Yvonne tiene un invitado, y se preguntan que quién podría ser. Mientras que por otro lado vemos un clima cálido, y a una desgracia andante, la cual sostiene una caja en su mano, es Cordelia. Después de esto, pasamos a otro lado donde vemos una pequeña taza muy hermosa, la cual es tomada por alguien. Esta es Yvonne, que piensa que la persona que está frente a ella, mencionando que es tan encantadora como el sol en primavera, y el solo mirarla hace que su corazón se sienta tranquilo, y hasta la bestia más salvaje caería rendida ante su encanto, pero Yvonne se pregunta, que por qué Cordelia está ahí, y piensa que no esperaba reunirse con ella, y ahora que la ha conocido siente como si tuviera frente a una celebridad. Pero por cierto, se pregunta si ese encuentro ocurrió en la historia original, o que por qué fue a verle. Y podemos ver que hay un intenso silencio en el lugar. Pero Cordelia se detiene de tomar el té, y da las gracias por recibirle a pesar de haber ido sin previo aviso, porque honestamente pensó que no se reuniría con ella, porque sabe muy bien que la princesa le odia. Yvonne piensa que incluso sabiendo eso, se pregunta que por qué fue a buscarle, porque debió haber ido por un asunto muy importante, aunque en realidad no le odia, y se pregunta si debería mostrar algo de buena voluntad y bajar la guardia frente a ella. Yvonne dice que eso quedó en el pasado, y ya no es razón para odiarla. Pero Cordelia dice que eso significa, y le pregunta que si cree tener oportunidad de ganar el corazón del príncipe heredero, y esto mientras intenta llorar. Y por cierto, bueno su curso de actuación. Cordelia dice que la princesa recientemente tuvo un encuentro con el duque de Yells, mencionando que para lograr su objetivo sin ser cuestionada necesita una cortina de humo decente. Y Cordelia dice
que al escuchar la noticia pensó que la princesa estaba tratando de olvidar al príncipe heredero, y creyó que había reconocido y aceptado su relación con su Alteza. A lo que Yvonne cierra sus ojos, y plácidamente dice que no se equivoca, porque ya no siente nada por ninguno de ellos dos. Pero Cordelia le pregunta, ¿que por qué entonces por qué está tratando deliberadamente de llamar la atención del príncipe heredero? Esto sorprende a Yvonne, que le pregunta que exactamente a qué se refiere. Cordelia dice que tuvo una cita en el distrito cerca del Palacio Imperial, y rápidamente se corrió la voz. Y ella escuchó que ese es un método que se usa a menudo en los círculos sociales, y es una especie de juego en el que intencionalmente se crea un escándalo con una pareja respetable e influyente para atraer la atención de otros miembros de sexo opuesto. Yvonne se queda en silencio ante tal estupidez. Esto lo digo yo, por cierto, mientras que Cordelia le pregunta a la princesa que sí está usando al duque de Yels, y lo hace para llamar la atención de su Alteza el príncipe heredero, mencionando que una inocente princesa arde celos si visita a su rival, y pregunta que si no es una muy buena cortina de humo. Por otro lado, podemos ver al duque y a Barden. El duque está, bueno, pueden ver la imagen mientras que volvemos dentro. Bueno, seguimos. Fuera donde el Kaiser quiere seguir entrando, y pide que le suelte, y pregunta que si no escuchó la estupidez que acaba de decir, porque no puede quedarse así. Pero Barden le pide a su padre que se calme, porque aunque está enojado con esa mujer no puede enfrentarla, y si lo hace Yvonne estará muy avergonzada. El Kaiser le pregunta a Barden que si está diciendo que debe quedarse de brazos cruzados, y dice que como padre de Yvonne y duque de Argentros no puede esperar más, y pregunta que si aún no hay noticias del tercer príncipe. Barden dice que se distrajo y olvidó decírselo, porque el tercer príncipe se negó a reunirse con él, y se excusó diciendo que no se encuentra bien de salud. Y aquí pasamos con un tipo medio extraño, que dice que el duque de Yels y el duque de Argentros, en toda su vida esa es la primera vez que recibe cartas de los dos duques más famosos del imperio. Este es Félix el tercer príncipe, pero alguien le dice a Félix que por ahí, y le pide que mire eso. Mientras este piensa que es una pena, porque nunca se reunirá con ellos. Mientras que esta mujer dice que tiene una barba en la raíz, y cree que es un macho, y ésta se ríe mucho. Félix dice que suponer que sí a su madre, la misma que sonríe mucho, y él piensa que solo tiene que mantener esa paz por su madre, recordando cuando daban larga vida a su Alteza el príncipe heredero Adrián, y Félix menciona que hace 18 años la emperatriz Giselle, quien había perdido a sus dos hijos y no tenía otro heredero, adoptó al hijo de la concubina Mabelín, y al hijo de esta misma el cuarto príncipe, lo coronó príncipe heredero. Y su Alteza el tercer príncipe Félix, hijo de la concubina Ibelín, es alguien muy inteligente y capaz, y teniendo a alguien así las personas preguntaban que cómo es posible que coronen príncipe heredero a un niño de 4 años, porque la madre del cuarto príncipe proviene de una familia insignificante. Y Félix menciona que entonces los nobles que le apoyaban protestaron contra el cuarto príncipe, y le preguntaban a su majestad que si no deberían intentar que su majestad recapacite, pero después de que los ministros le informaran al emperador él fue llamado ante su majestad. Él mismo que saluda a su majestad, y el emperador le dice al tercer príncipe que no luce bien, y le pregunta si está enfermo, pero Félix dijo que no su majestad, porque él se encontraba bien. Pero el emperador le dijo a Félix que no tiene nada de malo que actúe como un niño, y no importa lo que diga porque es obvio que está enfermo, y le pidió que vaya a ver al médico imperial y le pida una medicina. Félix dice que le dieron una medicina, y esa es una medicina que preparó especialmente para su Alteza, y no debía compartirla con nadie, y debe asegurarse de tomarla toda, dijo este bastardo. Y aunque él era joven sabía perfectamente el tipo de medicina que era, y el miedo le hizo reflexionar durante varios días. Pero aún así seguía con el frasco, y un día decisivo lo tomó, porque después de pensarlo se dio cuenta que no tenía otra opción, y lo tomó pensando que aunque él no esté su madre podrá vivir en paz. Pero quedó bastante sorprendido al beberlo, y se preguntó si era agua. Y por otro lado le gritaron a la señora Evelyn, y las personas le pedían que reaccione a la señora, la misma que cayó escupiendo mientras bebía la poción que debió beber el tercer príncipe. Y dice que afortunadamente su madre pudo sobrevivir,
pero le dijeron que está tratando síntomas de degeneración mental debido a los efectos secundarios del veneno, y es posible que nunca se recupere. Y aquí volvemos con su madre, que le dice a Félix que esa es la flor favorita de él, y Félix se sorprende y le pregunta que si la plantó para él. Su madre le dice que sí, y le gusta esa flor, y también le gusta Félix. Y Félix muy feliz le da las gracias a su madre, y piensa que está vivo gracias al sacrificio de su madre, y sí quiere mantener esa paz. Recuerda cuando le preguntaron al tercer príncipe que no luce bien, y no tiene nada de malo que actúe como un niño. Pero el tercer príncipe piensa que no debe llamar la atención en nada, porque si no, lo mandará nuevamente al médico imperial a que pida una medicina, y este piensa que nunca jamás llamará la atención, porque quiere vivir en paz con su madre. Después de esto pasamos a otro lado, y vemos a alguien caminando. Bueno, mencionan que es el vestíbulo de la torre de hechiceros, donde está el Kaiser pensando en la respuesta del tercer príncipe, porque éste dijo que no podía reunirse con él debido a que no se encuentra bien de salud, y sin duda es una excusa, porque la verdadera razón por la que rechazó su encuentro es porque teme estar en la mira de la emperatriz, y se reúne con él, y este va muy enojado haciendo que todos a su alrededor se preocupen, pero el gran duque se pregunta si el tercer príncipe de verdad cree que puede mantener la paz de esa manera, y piensa que es muy estúpido, pero este se choca con alguien, y esta persona se sorprende y dice que lo siente, porque ya estaba en medio del camino. Pero el gran duque dice que no pasa nada, y podemos ver a nuestro lindo rey. Bueno, no es el rey, pero entienden el contexto. El mismo que pregunta, que si no es el señor de la torre, y le dice que tiene mucho tiempo sin verlo. Pero el Kaiser le pide que disculpe, y le pregunta que quién es él, y este dice que su nombre es Anguilas Yels, y el duque hace cierta comparación, y cuando era un niño también era muy lindo, hay que recalcar. E inmediatamente Anguilas se inclina, y el Kaiser pregunta que si es el duque de Yels, y dice que lo lamenta, porque creció tan maravillosamente que no pudo reconocerlo, y se parece mucho al anterior duque de Yels. Estos se dan la mano, y Anguilas le da las gracias por decirlo, porque luce igual a cuando lo conoció cuando era niño, y tal parece que el tiempo eludió al maestro de la torre de hechiceros. Y podemos ver que el Kaiser piensa que no es como los rumores lo describen, y tiene una gran apariencia y es bueno para las palabras. Y podemos ver que su nivel de alerta se pone en el máximo nivel, y este piensa que cometió un error al arreglarle una cita a su hija con ese hombre. El Kaiser le da las gracias a Anguilas por sus palabras, pero le pregunta que qué le lleva por la torre de hechiceros. Anguilas dice que de hecho se preguntaba si había algún profesor de magia que pudiera enseñarle a un principiante como él. El Kaiser le pregunta que por qué lo dice, o que si acaso no es el duque Yels un maestro de la espada que ya ha alcanzado el último nivel. El duque se queda viéndole, y dice que cuando llegó a la capital se encontró muchos artículos mágicos interesantes, y quedó asombrado al ver tales cosas tan maravillosas que la magia puede hacer. Y sobre todo, también existen monstruos especiales que solo pueden ser derrotados con una magia y no con una espada, y además la magia curativa sería de mucha ayuda en el campo de batalla. Y al ser un miembro de la familia Yels, pregunta si no debería hacer todo lo posible por proteger la puerta norte. Ante esto el nivel de alerta del Kaiser desciende un poco, y piensa que él proviene de una familia que cree ciegamente en el poder de la espada, y nunca creyó que alguien como él tendría pensamientos tan profundos. En ese instante Anguila se inclina un poco, diciendo que siempre ha estado muy agradecido con él, por haber ayudado a su difunto padre. El Kaiser sonríe, y dice que solo hizo lo que tenía que hacer, y el duque de Yels no tiene nada que agradecer. Pero Anguilas dice que su hija la princesa Argentros también es una mujer hermosa y extraordinaria. Y podemos ver el nivel de alerta del Kaiser, ya que se ha vuelto un disparate, y este mismo piensa que además de tener una hermosa apariencia y buena personalidad, tiene buenos ojos, y al parecer quizás es mejor hombre de lo que creyó. El duque se ríe, y dice que tiene razón, su hija es maravillosa. Pero en ese instante, Anguilas dice que es por eso que no entiende. ¿Por qué ese hombre se atrevió a romper el corazón de la princesa? El duque dice que así es. Y le pregunta a Anguilas que si él también piensa lo mismo, porque tiene mucho que decir sobre esa persona. Y ese hombre es considerado un héroe de guerra, pero eso muy arrogante. Y además de eso tiene muchos otros problemas. Anguilas le pregunta que si de verdad
y estos se marchan hablando, y después de una larga conversación, el gran duque de Argentros dice que eso fue muy refrescante, y nunca pensó que se entendería tan bien con el duque de Yels, y pregunta que por qué no continúan con esa conversación esa noche en su casa. Anguilas dice que sería un honor, y se verán en su casa duque. El Kaiser se ríe y dice que bien, y se verán en la noche. E inmediatamente podemos ver a alguien detenerse, el mismo que cierra su puño y se ve bastante feliz.